Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad. Lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. Y juntos iniciamos esta semana agradeciendo a Dios la oportunidad de ser partícipes de este inicio de semana. Esta semana la iniciamos el día de ayer litúrgicamente con la celebración dominical, donde iniciamos la tercera semana de Cuaresma y seguimos caminando en este tiempo de preparación, en este tiempo litúrgico en el cual poco a poco vamos caminando con Jesús y vamos comprendiendo la misión que Dios le ha encomendado a Él. La misión de la salvación de todos y cada uno de nosotros. Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y le dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Comentario que escandalizó totalmente a los que se encontraban en ese lugar. Sin embargo, Jesús va todavía a profundizar más con quienes se encontraban ahí. Y pone 2 ejemplos. Había ciertamente en Israel muchas viudas en el tiempo del profeta Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta. Y también da un segundo ejemplo. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Muchas veces, mi querido hermano, también a nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, nos puede suceder lo que le estaba sucediendo a Jesús. Él llegó a Nazaret, pero él ciertamente sabía que de alguna manera ahí no era bienvenido, que no escuchaban lo que él predicaba ni estaban dispuestos a abrir su corazón. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Muchas de las ocasiones queremos evangelizar de donde somos, en nuestra tierra. Y muchas veces el mensaje no llega por boca nuestra, sino por boca de otros profetas o de otras personas.
Ciertamente tú y yo, como bautizados, estamos llamados a evangelizar, porque por medio del bautismo recibimos la gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes. Pero muchas veces, mi querido hermano, no seremos escuchados por aquellos que dicen amarnos o por aquellos que nos conocen. Y lejos de desmotivarnos o de que esto aqueje nuestro corazón, debemos de recordar la semblanza que hoy Jesús nos hace en el Evangelio. Jesús dice con gran claridad: yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Diciendo de otra manera, ni yo mismo soy profeta en mi propia tierra. Cuando empezaron a identificar a Jesús de Nazaret, incluso murmuraban entre el pueblo, también entre fariseos y escribas: ¿qué no es este Jesús de Nazaret? ¿Qué no es hijo del carpintero? ¿Qué no es María su madre? ¿Qué puede salir bueno de una familia de Nazaret? El Hijo de Dios, siendo quien era, también fue rechazado por quienes le conocían, también fue rechazado por la humanidad. Y para comprender un poquito, recordemos el Evangelio de ayer, donde Jesús entra a esa ciudad, se encuentra con la mujer samaritana y le pide agua. Esta mujer no comprende cómo es posible, en primera instancia, que le dirija la palabra, porque entre judíos y samaritanos no había una conexión, no se dirigían la palabra. Y ella se siente confundida, dice: ¿cómo es posible que me pidas agua a mí? Si nosotros no congeniamos, no nos hablamos. Y Jesús con gran verdad le dice: si supieras quién te está pidiendo agua, serías tú quien pediría que te diera de esa agua viva que quita la sed. Esa agua viva que nos da sed de justicia, de amor, de compasión, de misericordia, de regocijo. Jesús mismo vivía la diferencia entre las clases sociales. Vio y enalteció la actitud del pobre y del humilde. Vio las necesidades del huérfano, las necesidades de la viuda. Vio la necesidad de expandirse, de no solo ofrecer la salvación a los judíos, sino que con el ejemplo del Evangelio de ayer se abre la salvación para todos, para judíos y no judíos. Y viene a ser un parteaguas, porque a partir de ese momento muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de esta mujer y reconocieron que probablemente Él era el Salvador. Se decían entre sí: Él es el Salvador, porque Él a esta mujer le ha dicho lo que ha acontecido en su vida. Ciertamente, si Jesús en el Evangelio de este día le dice a quienes se encontraban en la sinagoga: yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra, no era para atacarlos, pero ellos ya se encontraban totalmente a la defensiva. Los pecados, las culpas, las actitudes de los fariseos, de los escribas, ya habían quedado al descubierto. Ya no
tenían la misma imagen de ellos, de aquellos hombres puros y santos que cumplían la ley, porque únicamente cumplían la ley a su convenir, cuando eran vistos. Y Jesús ya había declarado sus pecados. Ustedes hipócritas que pasan por las plazas, que por dentro están totalmente, parecen sepulcros viejos, porque quieren hacer que otras personas carguen con un sinfín de leyes que ustedes mismos no son capaces de sopesar ni con la yema de un dedo. ¿Conocen la ley? Totalmente. Jesús reconocía que tanto los fariseos como los escribas conocían la ley al pie de la letra, conocían los mandamientos, pero eran incapaces de abrirse al cambio, de abrirse al amor, de abrirse a que Él pudiera hondar en lo íntimo de su corazón. De muchas maneras, ellos también fueron llamados a la conversión, al cambio, pero la dureza de su corazón no lo permitió, mi querido hermano. Y muchas veces nos encontraremos con personas así en nuestro caminar. Si el día de hoy no has podido evangelizar en tu tierra, de donde tú naciste o a donde de alguna manera perteneces, no te aflijas. Jesús hoy te está diciendo de manera clara y contundente: yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Y yo le agregaría, ni en su propia familia, porque muchas de las veces somos criticados duramente por nuestra propia familia. Son los primeros en criticarnos, en juzgarnos y decirnos: ya eres cucaracha del templo, o ya te crees santo, o me vas a venir a corregir tú a mí. No nos aflijamos, hermanos. Si verdaderamente nos esforzamos por perseverar en Dios, por dar testimonio, nuestro ejemplo, nuestras acciones hablarán por sí solas. Muchas veces creemos que con hablar bonito podremos convencer a las personas que somos buenos, que estamos haciendo el bien, que estamos predicando la palabra de Dios. Pero no, mi querido hermano. Cuando tú atiendes la necesidad del pobre, cuando escuchas a la viuda, cuando consuelas al huérfano, cuando visitas al enfermo, cuando das de comer al hambriento, ahí es verdaderamente como podemos darnos a conocer a los demás. ¿Quieres que verdaderamente las personas te reconozcan como el enviado, te reconozcan como esa luz en el camino? Esforcémonos más día con día. Cambiemos nuestra forma incluso de mirar al otro. Muchas veces nos topamos con crudas realidades, con personas que dejaron de creer en Dios, con personas que perdieron la esperanza y que perdieron la fe. Y creemos que con una palmada en el hombro podremos hacerles cambiar de opinión. Pero es precisamente por medio de la escucha, por medio de la oración, que podemos transformar lo que hay a nuestro alrededor. A final de cuentas, mi querido hermano, tú y yo que compartimos la palabra día con día, no estamos aquí por ser perfectos. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado a evangelizar. Dios nos ha llamado a hacer el bien y a seguirle. El camino no será fácil. Seguirás encontrando muchas personas que, como los fariseos, quieran empujarte para que caigas sobre el peñasco,
Esto pasó con Jesús. Se indignaron tanto que quisieron hacer que Él se despeñara en ese monte y cayera al precipicio. Sin embargo, Jesús se alejó de allí. Y no porque Jesús les tuviera miedo, sino porque Jesús sabía que todavía no había llegado el momento en que Él tuviera que dar testimonio con su propia vida. Cuando también a ti y a mí, hermano, nos corralen, cuando nos quieran aventar al precipicio, cuando alguien nos ofenda y quiera lastimar nuestros sentimientos, hagamos lo que Jesús hizo. Retirémonos en silencio y pongámonos en oración para que Dios actúe en cada uno de nosotros. Pidamos en este día, mi querido hermano, la gracia de reconocernos ante Dios, de reconocer que tenemos sed de Él, de reconocer que le necesitamos y que no somos perfectos y que aunque no seamos profetas en nuestra propia tierra, a cualquier lugar que te dirijas, estemos dispuestos a dar testimonio. Testimonio de fe, de amor, de misericordia, de compasión. Nos vean o no nos vean, porque nuestro Padre que ve lo secreto te recompensará. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia. Paz y bien.